Lemuel Rivera, tú vas a disfrutar. De lunes a viernes, alegría, consejos y más. Conéctate temprano, no te vayas a olvidar. Gozando en la mañana con Lemuel, un programa refrescante, lleno de palabra y alegría. De lunes a viernes, no te lo puedes perder. Gozando en la mañana va a comenzar. Gozando en la mañana vamos a gozar. Gozando en la mañana vamos a gozar. Bueno, mi gente, ya estamos listos, ya estamos casi listos. Óigame, para recibir a nuestro invitado de todos los martes. Está en la casa de él y ya le abrimos la puerta. Aquí está, nada más y nada menos que nuestro querido amigo, el obispo Ángel Marcial. Buenos días, obispo. Buenos días, mi querido hermano. Saludo a ti y a toda la audiencia. Qué alegría estar aquí contigo, así que lo celebramos. Eso es. Ya de regreso a casa. Tuviste unos cuantos días fuera, bueno, entre reuniones, pero también disfrutando de Quiqueya, que esa isla es preciosa. Regresando a casa, pero preparándome. Estoy saliendo hoy a las 3 de la tarde para Cleveland y de ahí sigo para México. Así que esto sigue, y estoy celebrando las oportunidades y las oportunidades que da Dios para servir en el reino. Así que estoy utilizando todo lo que pueda utilizar para bendecir al Señor. Eso es. Reino de Dios. Eso es. Bueno, estamos listos en la mañana de hoy, obispo, para iniciar, ¿verdad?, el ciclo de preguntas que se siguen acumulando y que siguen llegando. Pero antes, obispo, de ir a las preguntas, ¿verdad?, siempre me gusta traer algún tema de las cosas que están relevantes y quizás de lo que la gente está escuchando. Tenemos situaciones que se han dado durante los pasados días y estas últimas semanas en relación a la migración y las leyes y estas situaciones, ¿verdad?, que están habiendo de confrontación, en donde están habiendo estas manifestaciones. No sé si de alguna manera, ¿verdad?, esto también está cambiando quizás un poco la política. Me parece y había escuchado de Donald Trump en cuanto a bajar la intensidad en cuanto a las redadas, pero independientemente de eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser responsables con la información y tenemos que decirle a la gente que, ¿verdad?, tiene que tener muchísimo cuidado. Tenemos que seguir teniendo cuidado. Ahora pregunto, obispo, ¿crees que de alguna manera esté cambiando la política de Donald Trump en cuanto a la gente que se está llevando a cabo las redadas? Porque fíjate que de principio se decía en su plataforma que él iba a ir tras los delincuentes, pero que no se iba a ir contra la gente quizás que ha estado por años y está siendo productiva en este país. Y yo creo que en ese sentido debe de haber un cambio, porque también se están dando cuenta que se están quedando sin la gente que trabaja. La gente que trabaja en la construcción, la gente que trabaja en la agricultura, y se están quedando también los hoteles sin gente en los trabajos que ellos hacen. Pues mira, en esas 3 áreas específicamente el presidente ha dicho que a esas personas los iban a dejar. Así que aquí hay una situación nueva, ¿verdad? Yo creo que la presión en la construcción ha sido increíble. Y ha sido increíble porque la mano de obra en un porcentaje bien alto es de migrantes. Así que cuando tú haces una proyección, vamos a suponer un edificio como el de Tallahassee, que llegaron y se llevaron como 100 constructores. Si tú has estimado que ese proyecto te va a salir, un ejemplo, en 20 millones, con mano nueva, con mano diferente a la que tienes, pues mira, te puede subir 5, 6, 7 millones más. Así que es una pérdida. Igual que en la agricultura, ahí está empezando a escasear los alimentos y es sencillamente porque no hay quien coseche. Los agricultores que se han llevado mucho, pero los que tienen miedo de salir, así que ese es otro problema. Y los hoteles, pues mira, no tiene quien trabaje porque ese trabajo acá entre tú y yo, los anglos no quieren hacerlo. O sea, son pocos las posibilidades que tenemos que los anglos hagan este trabajo.
Así que están trabajando en situaciones difíciles. Y óyeme bien, yo pienso que van a seguir surgiendo áreas de trabajo que no estamos mencionando en este momento, que van a seguir alzando su voz y que van a llegar a la voz a Washington, porque es una crisis demasiado seria. Por otro lado, me parece que sí, que puede haber algo aquí de algún cambio en esto, no por las huelgas, no por las manifestaciones, sino por lo que acaba de suceder en Minnesota hace unos días, cuando asesinan a la congresista con su esposo, y luego se descubre en la lista de la persona que arrestan que habían otras personas también que están ahí porque votaron en contra del aborto, porque votaron en contra de los inmigrantes. Así que me parece que esto está alterando los ánimos. Yo creo que el nivel de decirlo desde la plataforma presidencial va a tener que mirar cómo hace esto, porque sí está caldeándose los ánimos y la gente está tomando en sus manos un derecho que no le corresponde, es un derecho que le toca a la ley, a los integrantes de ICE hacer los arrestos. Así que si nosotros tenemos esa dificultad y hay violencia, pues mira, esto se puede convertir sinceramente en una guerra civil, y esto puede ser sumamente peligroso. Así que yo confío que no, pero sí quiero decirte que tenemos que estar pendientes al nivel que ha subido el tono en esta situación del Estados Unidos que estamos hoy. Así que creo que es muy peligroso, pero creo que también la sabiduría de los gobernantes que van a tratar de mantener esto lo más bajito posible para que esto no escale otros tonos y otras formas de resolver esto. Me parece que sería sumamente peligroso, y sería peligroso para todo el mundo, inclusive para los latinos de a pie, ¿verdad? Los que estamos todos los días trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer, pues definitivamente esto se convierte en una situación difícil, de riesgo, de peligro, de que alguien nos vea en la calle y piense que somos inmigrantes indocumentados, entonces trate de hacer lo que tiene que hacer la policía, la investigación, lo trate de hacer él. Así que es una situación que la verdad que hay que cambiar el tono. Yo creo que sí, que hay ese sentido responsable de cambiar el tono y de mejorar lo que se está haciendo en cuestión de los inmigrantes, aunque la declaración en el día de ayer fue que iban a aumentar específicamente en los estados donde se le había permitido a los inmigrantes estar en los famosos santuarios. Va a aumentar la presión desde hoy en adelante, pero yo confío de que esto se pueda resolver y que el tono pueda bajar. La oración, hermanos, unirnos en oración, ¿verdad? ¿Qué cambios puedan haber positivos? Gloria a Dios, y oramos por eso, por nuestros hermanos. Tenemos mucha gente que nosotros conocemos, en las iglesias tenemos muchísimos hermanos, y obviamente yo como pastor he estado hablando con todos ellos diciendo: mantén la calma, quédate tranquilo, siempre el perfil bajo por estas mismas situaciones, por los intolerantes, y aquellos que quieren tomar la justicia en sus manos. Por esa gente hay que mantener siempre el perfil, ¿verdad? Siempre bajito y confiados en el Señor. Sabemos que Dios va a poner su mano, Dios va a obrar. Así que vamos a mantenernos vigilantes ante todas estas noticias y les vamos a estar dejando saber a nuestra gente. Te adelanto que ya el liderato cristiano de aquí de la Florida, del sureste de los Estados Unidos, estamos planificando una convocatoria de oración masiva. Así que la gente que entiende que vive en la ciudad y que la oración cambia todas las cosas, pues les pedimos que se vayan preparando a hacer una convocatoria para orar por toda esta situación y orar por el país, ¿verdad? Creo que la oración para nosotros es importante, porque la oración cambia todas las cosas. Así que muy pronto estaré hablando sobre esa convocatoria que se está organizando en estos días. Eso es, y allí vamos a estar, y vamos a estar con nuestras cámaras y vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y tener todo esto también para transmitirlo, y que los que quizás no puedan llegar porque están trabajando puedan estar desde sus lugares conectados y unidos. Así es que hay el compromiso de estar ahí, obispo, así que vamos a estar muy pendientes. Bueno, por otra parte, pedimos la oración. En Colombia, un candidato y un representante está batiéndose. Dios está haciendo una obra. Ya se creía que no iba a poder sobrevivir a ese ataque, pero las noticias siguen siendo alentadoras. La familia dice que gracias al Señor un milagro está ocurriendo en la vida de este joven. Así es que seguir orando por él es mi oración, ¿verdad? Todo ser humano, ¿verdad? Es importante que oremos por ellos, pero todas estas
escenas de violencia y todas estas cosas que trae la política aquí, que asesinan a esta congresista, o sea, todo esto volverá años atrás, como que trae cierto temor en la gente, pero nosotros tenemos que mantener la calma como hijos de Dios y mantenernos en oración. Todo esto, ¿verdad? Sabemos que es parte de lo que está en la palabra. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y usted tiene que vivir con esa confianza de que estamos en los últimos tiempos y que esto es parte de esos cumplimientos proféticos y saber que Dios está cercano. Así que estamos confiados en las promesas de Dios. Vamos por aquí. Ajá. Déjame mencionarte el senador Miguel Uribe, como tú dices, el de Colombia, candidato presidencial. Es el testimonio de que la iglesia puede hacer. Se ha levantado un santuario, literalmente un altar frente al hospital. Iglesias evangélicas, pentecostales, católicas mantienen la oración ahí constantemente, y el diagnóstico de este hombre, que aparentemente tenía que fallecer hacía tiempo, se ha mantenido con vida, y aunque sigue siendo un dictamen reservado, crítico, pero está ahí luchando por la vida, y creo que sí, que debemos orar para que el Señor, en estos brotes que están ocurriendo, me parece que se puedan detener, inclusive esos dos conflictos militares, como el de Ucrania y como el del Medio Oriente, para que el Señor ponga su mano en toda esta situación. Eso es. Así que nos mantenemos vigilantes y orando, que esto es lo importante, siempre orando. Bueno, iniciamos en la mañana de hoy. Saludos rápidamente a los que se siguen conectando, a la pastora Katy y Richard Martínez, la pastora Ivette Pulido desde Barranquillas, Iván García, de aquí del Centro de la Familia Cristiana en Tampa, conectado con nosotros. Saludos, bendiciones. Bueno, pastor, la primera pregunta que tenemos en el día de hoy dice, ¿estamos listos, pastor? Obispo, ¿estamos listos? Aquí estamos. Bueno, dice, ¿quiénes eran los hijos de Dios que habla Génesis 6? Si eran humanos o eran demonios que se juntaron con las mujeres y tuvieron los gigantes. Pues mira, eso sigue siendo un capítulo muy controversial. Ayer precisamente estaba hablando con algunos pastores sobre ese tema. Génesis 6, cuando menciona a los gigantes, está hablando de seres humanos que eran demasiado de grandes, eran gente que había sobresalido. Era una población estilo Goliat, de gente grande, tan grande y tan fuertes que los llamaban los hijos de los dioses. Así que los hijos de los dioses se mezclan con otra área, con otras comunidades, y empiezan a tener encuentros sexuales con esas mujeres de otras comunidades. Ni eran ángeles ni eran demonios. Recuerde usted que en el Nuevo Testamento Jesucristo establece que los ángeles no tienen sexualidad, no tienen sexo. Los ángeles son seres para adorar al Señor, para servir en el reino, pero no pueden casarse, no pueden crear hijos. Eso es algo que solamente se ha dado a los humanos y a los animales, ¿verdad? Así que desde esa perspectiva, esos no son ni demonios ni son ángeles, esos son una raza de gente tan grande que la gente cuando los miraba decía, adiantre, estos tipos son como hijos de dioses, gente gigantes que tienen mucha más fuerza que lo que tienen los seres humanos comunes, que pueden hacer cosas que no hacían los otros, que si en esa época hubieran que cambiar bombillas en el techo, no necesitaban escaleras. Así que todas esas cosas los hace diferentes y la gente pensaba que eran hijos de Dios. Es que para tú cambiar la bombilla tienes que jalar la escalera, hacer un montón de cosas. Y esos tipos levantaban las manos y las cambiaban. Así que por eso era que era tan impresionante la estatura y era tan impresionante la fuerza que le llamaban los hijos de los dioses, pero eran humanos. O sea, entonces, bien importante, ¿verdad? Para todos los que nos están escuchando, el título de hijos de Dios se lo dieron ellos mismos. Se lo dieron la misma gente, la comunidad misma. Impresionaron con la estatura y con las fuerzas que tenían esa gente. Bueno, cuando surge Goliat, la impresión del ejército era tanta que produjo miedo para Saúl, miedo a los combatientes. Todo el mundo tenía miedo porque era un tipo tan grande y con tanta fuerza que la gente se asustaba. Tú te imaginas
ver 10, 15, 20, 100, 200 de esos tipos reunidos haciendo cosas. La casita mía bien pequeña, la casa de ellos bien grande. El platito mío bien pequeño, el plato de ellos bien grande. Así que la comunidad que veía de lejos, esos tipos tan grandes y con tanta fuerza, dijeron, estos son hijos de los dioses. Pero eran seres humanos. Eso es. Oye, yo conozco uno de esos, allá en Rocking, hay un hijo de esos de Dios. Saludos saludos a Chacón. Sí, a ver, él se conecta. Otro gigante que canta. Sí. Este tiene la combinación de David y Goliat. Entonces, tiene que ver esta misma gente, tiene que ver con esa descendencia de Goliat. Claro. Sí, ¿verdad? Y hay los gigantes como Goliat, como aquellos que se enfrentó David por segunda vez, se enfrentaban. Era una cultura de gente que estaban aislados y salían de vez en cuando y de cuando en país, se comunicaban y los usaban para ejercicios, para militares, para cosas de fuertes. Pero eran seres humanos, no dejaban de ser de carne y hueso. Goliat era de carne y de hueso, por eso fue que David le tiró la piedra dirigida ahí por el espíritu y lo tumbó. Si llega a ser un ángel, no lo tumbaba ni con... ¿Entiendes lo que te quiero decir? No lo tumbaba ni con un marrón, pero era un ser humano que se caía, que tú lo golpeabas y le dolía, así que eran seres humanos. Eso es. Pero seres humanos haciendo cosas que no eran común en el pueblo. Estamos hablando del principio del mundo, ¿verdad? Tú estás acostumbrado a hacer cositas sencillas, de momento llega un aparato al lado tuyo gigantesco y haciendo cosas fuertes, pues lo único que se te ocurre a ti, en esta época le ponemos otro apodo, pero lo único que se te ocurre a ti es decirle, tiene que ser un hijo de los dioses, porque tú haces cosas que los humanos no hacemos. Los humanos de al lado de acá, pues los humanos de al lado de allá pues eran fuertes, eran gigantes. Bueno, ahí está. Espero que, ¿verdad?, la persona que nos envió la pregunta, si no, vuelva y haga otra pregunta, a ver qué más desea que le amplifiquemos ahí, pero a mí me parece muy, muy bueno. Y estamos aprendiendo aquí en Consejería Pastoral. Yo no sé si esta pregunta ya la habíamos contestado, obispo, o me parece que están replanteando algo con relación a la situación de Moisés. Dice, ¿por qué Dios no le permite al pueblo de Israel entrar a Moisés a la tierra prometida? O sea, ¿por qué no le permiten entrar o continuar con el pueblo para entrar a la tierra prometida? ¿Y qué pasó con su cuerpo que no se encontró? Hay gente que plantean la situación de que fue traspuesto completamente como fue Elías, o otros dicen que los ángeles lo enterraron. ¿Qué realmente pasó? Mira, sí la habíamos discutido y habíamos dicho que esto es un misterio, ¿verdad? Lo que pasó con el cuerpo de Moisés es todo un misterio. La verdad es que los israelitas lo buscaron con esa inteligencia de espionaje que tienen los israelitas y no lo encontraron. Dios lo escondió. Y Dios lo esconde sencillamente porque Moisés había sido una figura tan tremenda. Moisés había sido una figura tan significativa. Había sacado el pueblo de Israel, había hecho Dios a través de su vida había hecho tantas maravillas, tantos milagros que habían afectado colectivamente a un pueblo. Oye, que lo menos que hubiera pasado es que si esta gente en un descuido del liderato acumulan el oro y hacen un becerro de oro, tenían esas tendencias porque habían estado 400 años en Egipto mirando la cultura de adoración de ídolos. Pues tú te imaginas Moisés con toda esa vida, esa trayectoria milagrosa que acompañó a Moisés, porque aquí nosotros lo decimos bien fácil. Es un tipo que se para frente al mar y el mar se abre en dos y se convierten en paredes. Mire, yo estaría inmóvil, a mí me tenían que arrastrar porque del susto yo no podía ni caminar. Mire las cosas desde la perspectiva real. Que usted vaya al mar a nadar y de momento venga un hombre y levante las manos y el mar se divide en dos. Mire, usted se pierde el habla. Estas son cosas sencillas. Que vinieron langostas y en el pueblo de Israel no había no tocaba eso, que el mar se convirtió en sangre, que del cielo caía pan,
que levantó una serpiente y que el que tocaba la serpiente o miraba a la serpiente era sano. O sea, esto es un tipo milagroso, un tipo que Dios usó en milagro. Si el cuerpo lo dejan en algún lugar, lo estuvieran idolatrando hasta el día de hoy. Así es. De alguna manera, el Señor lo esconde. Y obviamente esto es una hermenéutica mía, ¿verdad? Esto es una explicación mía. El Señor lo esconde, que son misterios que tiene la Biblia, para que no apareciera más. Y desde esa perspectiva, esa es la soberanía de Dios, y lo hizo así, con algún sentido. Y el sentido que yo le doy es que la figura de Moisés hubiera sido tan increíble que todavía el día de hoy Moisés se considera en Israel un profeta increíblemente especial para todo el pueblo de Israel. Así es, así es. Yo comparto contigo, obispo, ese pensamiento, y me parece que ciertamente yo estuve y he estado en Israel y todavía ya te lo mencionan como uno de los más grandes profetas, el libertador y la persona que, ¿verdad? Dios utiliza, ¿verdad? Como esa persona que lo sacó de ese cautiverio tan terrible en el que estuvieron sumidos. Así que lo comparto grandemente. Y mira el principio de Moisés. Moisés que establece esto que ahora nosotros estamos impresionados por ese departamento de espías que tiene Israel. El de la idea fue Moisés, que mandó espías a espiar a Egipto, a las tierras que habían invadido. Y cuando se meten a las tierras y se percatan, vienen con informes, y todo eso se convirtió en un estilo de Israel. Ellos desde que están ahí están haciendo averiguaciones, espionaje en las tierras enemigas. O sea, toda esa influencia y todo ese contenido lo da Moisés desde el inicio, y se van desarrollando en esas destrezas y convertirse hasta lo que son hoy, una potencia en cuestión de espionaje. Eso es. Saludos a Waymaker, saludos por aquí a Migdalia Rivera, saludos a todos los que se siguen conectando en la mañana de hoy. Recuerda, dale like al contenido y compártelo. Estamos en Consejería Pastoral con el doctor Ángel Marcial Estades. Volviendo un poquito a la pregunta anterior, y quiero aprovechar para mantener la coyuntura de lo que estuvimos hablando ahorita, pero aquí uno de los oyentes a través del chat obviamente extiende una pregunta sobre eso, y es: ¿de dónde salen los gigantes cuando en la Biblia aparece que Dios obviamente crea al hombre? Adán y a Eva y a sus hijos eran los que habían. Luego aparece que Caín se va y Caín comienza una nueva generación. ¿Y de dónde salen esos con los que él se junta? O sea, si estos son los primeros, ¿de dónde salen los próximos? ¿Y de dónde entonces vienen todos estos gigantes? Sí, mira, esa es una buena pregunta, pero es una pregunta que hay que analizarla desde la perspectiva de los años, de los lugares donde tú estás, y obviamente de las personas que se casan. Alguien me dijo a mí, si Adán y Eva eran morenos y sus hijos eran morenos, ¿de dónde salen los blancos? Y si Adán y Eva eran blancos y sus hijos eran blancos, ¿de dónde salen los morenos? ¿Y de dónde salen los amarillos? Y así sucesivamente, ¿verdad? Porque Dios, y los asiáticos. Los asiáticos, Dios creó, pero estoy hablando por utilizar los términos, y los brown, que son los latinoamericanos. Ahora le pusieron el término brown a los latinoamericanos, ¿verdad? ¿De dónde sale esa combinación de razas? Pues mire, según se va desplazando la gente, van cogiendo diferentes áreas en el mundo, en los países, y esos lugares tienen características particulares. A lo mejor habían lugares donde había mucho sol, había mucho eso, y la piel se va tostando. Entonces se va desarrollando otro color, y a lo mejor se casaron dos que eran un tamaño un poquito más sobresaliente que los demás, y sus hijos salían más grandes y sus nietos más grandes. Son cuestiones de la misma naturaleza, o sea, donde se van reuniendo grupos. Las que nacen de ese grupo nacen con características particulares. Si tú naces en un país específico, en este momento tus ojos van a salir un poquito más largos. Si tú naces en América, tus ojos van a salir un poquito más redondos. Es por las cuestiones culturales y las cuestiones del área donde se desarrollan esas personas. Y obviamente personas con características particulares
siguen engendrando y los que engendran se van llevando esas características hasta que se desarrollan. Los Gigantes fue una comunidad que fue de menos a más hasta que se hicieron gente demasiado de grande. Que usted mira, ya se eliminaron, no, mire los deportes, hay baloncelistas de 7'3", de 7'4", de 7'6". Eso es lo que es jugar con un individuo de 7'6". Oiga, eso es grandote, bien grandote. Y así sucesivamente. ¿Cómo será el hijo de ese de 7'6" que se case con una baloncelista que mide 6'6"? Imagínense, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? O sea, se siguen desarrollando esos genes en el ser humano que van creando esas culturas. Y me parece que los Gigantes fueron un grupo de personas que se fueron conviviendo, fueron naciendo gente grande, hasta que se convirtieron en gigantes. Cuando se percataron de lo grande que eran, las otras comunidades era porque ya estaban haciendo cosas de gigante, ¿verdad? Los pesos eran grandes, los pesos lo que hacían era algo exagerado para las personas comunes, porque mientras más grande, más fuerza tú tienes, más cosas tú vas a hacer. Yo tengo una anécdota. Yo tenía enfrente de mi casa en Puerto Rico una piedra grande que estaba como decorando. Cuando yo compré la casa la tenían ahí, y me acuerdo que yo llamé a mis hijos eran como 12 y 13 años, empezamos a mover la piedra, entonces yo no la movimos, y de momento llegó un hermano que tú sabes quién es, el papá de Lauri, Trino. Y Trino ha sido un tipo que levanta pesas toda la vida, así que yo dije: Trino, necesitamos traer 2 o 3 como tú para mover esa piedra. Y yo me fui a tomar agua, y cuando yo vine, la piedra la había movido Trino solo, y yo no había podido, ni mis hijos. Fue porque llegó un individuo que se dedica a las pesas, que tiene una formación diferente a la mía. Y entonces me acuerdo que mis hijos me decían: papá, Trino pudo solo. Y estaban impresionados los nenes, porque habían visto un ejercicio de fuerza que no lo habían visto en su papá, ¿verdad? Y yo, para defenderme, dije: no, lo que pasa es que Trino es tataranieto de Sansón, él puede hacer esas cosas, pero yo no las puedo hacer. Y estoy tratando de hacer algo jocoso, con humor, para que usted pueda entender que cuando hay cosas que no se entienden, que pueden hacer otros seres humanos, la impresión puede ser una impresión que te llegue a concluir a ti: tú no eres normal, tú eres un hijo de dioses. No, y me parece, dice por aquí Iván, que o sea, vienen las mutaciones genéticas, que obviamente eso es lo que se está hablando, que se van dando. Ahora, la pregunta también va dirigida, obispo, a esas primeras generaciones. ¿De dónde surgen, por ejemplo, con los que cuando Caín va y se aparta y allá se procrea? O sea, ¿de dónde sale esa gente? O sea, ¿cómo se da esa dinámica de que ya había gente cuando Caín se va? No. Recuerden que el Génesis es un libro que no tiene tiempo definido. En 7 días, en 6 días, el Señor hace todas las cosas y el 7º descansa. No son 7 días como la semana suya y mía. Pueden ser 7 días, pero un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, ahí en el Génesis se pierde el calendario normal, hay un calendario simbólico. Y desde que eso pasa, que Caín sale, hasta que pasa esto del capítulo 6, podemos haber pasado 100 años, 80 años, 90 años. Y obviamente cada hijo coge por su lado. O sea, Caín tenía hijos, pero cada uno, mira, yo me voy a ir para allá abajo, porque allá abajo, como decimos los caribeños, hay tierra para mis ovejas. Pues mira, yo me voy a ir para allá porque hay muchos árboles y yo puedo seguir construyendo casas. Y empezaron a dividirse. Los hijos de Caín empezaron a dividirse, empezaron a hacer comunidades, que era precisamente lo que Dios, las instrucciones que Dios había dado, ¿verdad? Crezcan, multiplíquense y apodérense de la tierra. Así que esa multiplicación se empezó a desarrollar, empezó a crecer. En aquel entonces había gente que tenían 12, 13, 14, 15 hijos. Así que empezaron a multiplicarse muy rápidamente. Y yo creo que desde esa perspectiva, esa fue una comunidad que es de un hijo de Caín. El muchacho le salió grande y se fue para su lado. Y su esposa ya era bastante grande también. Y empezaron a desarrollar esa comunidad que, como estaban lejos, empezaron a perder la identidad de familia. O sea, sabían que eran de Caín, pero no sabían. O sea, yo no veo hace tiempo. Nació hace 25 años atrás, antes que yo, y está por su lado, pero me hablan de alguien, pero yo no conozco. Perdieron el sentido de relación, se convierten en comunidades diferentes y empiezan a desarrollar características diferentes.
vea esta situación de Génesis sin un calendario fijo y véalo desde una perspectiva normal y comunitaria, como hacemos todos. Nuestros hijos se casan y se van para otro lugar y hacen su vida ya. Y hay primos que no se conocen, que no saben que son primos, porque se han mantenido tan separados que no saben ni que saben que existe, pero no saben quiénes son. Así que esa es una comunidad que se crea al pasar de los años y con unas características particulares, pero eran descendientes de Caín. Se abre el que yo he escuchado, ¿verdad? Y por eso quiero yo en esta ocasión, porque hay muchas escuelas y muchos teólogos en donde algunos dicen que sí, en ese lapso de estos tiempos que no son como el calendario nuestro en términos de días naturales, sino que transcurren, también en ese transcurso Dios también tiene la mano de quizás crear en otros lugares otras fundaciones de personas, porque de ahí salen asiáticos, de ahí salen las distintas otras culturas, y entonces en ese encuentro es que Caín se encuentra con esas otras generaciones que quizás los formó después de Adán y Eva, que son los primeros. Esa es una escuela, pero no es la escuela que yo creo. Yo estoy diciendo la escuela que yo creo. Yo creo que el acontecimiento de la creación del hombre y de la mujer fue tan impresionante que Dios lo inspiró para que estuviera en la Biblia. Si existieran otros más, el Señor los hubiera inspirado a que estuvieran ahí. Y ahí está el fenómeno. Habrá gente en Marte, habrá gente en Júpiter, estaremos solos nosotros en esta galaxia. Bueno, a Dios solamente nos dijo cómo comenzó la creación en la tierra. Entonces, desde la perspectiva de la tierra, a mí se me hace bien difícil que el Señor entonces empezó a hacer otras creaciones y que no nos los dijo, no nos los informó a través de la inspiración de la Biblia, porque Dios nos va dando nos va trazando un mapa para que nosotros estemos conscientes cómo va caminando las generaciones en los siglos de los siglos, y para que también podamos entender lo que es la experiencia de salvación y el plan de salvación que comienza desde ahí, desde que lo saca desde el huerto. Si hubiera hecho gente en otros lugares, me parece que hubiera sido un poquito injusto, incomprensible, que cómo lo podemos nosotros conectar a la realidad de la creación cuando nosotros entendemos que todo el mundo sale de la figura de Adán y de Eva y luego de Caín. Entonces, desde esa perspectiva, pues ahí nosotros tenemos que llegar a la conclusión que eran descendientes de Caín y que sí Dios puso la mano sobre aquellas mujeres para que parieran mucho, y puso la capacidad en los hombres para que engendraran mucho, y que la gente se fue multiplicando en lugares específicos, en áreas diferentes, eran todos descendientes, pero perdieron ese contacto relacional de que, mira, el papá de nosotros fue el mismo Caín, y nosotros somos descendientes de Caín. No podemos decir que somos descendientes de otra persona, porque lo bíblico es que somos todos descendientes de Caín, ¿verdad? Y Caín pecó, y como pecaron, ahí vino la salvación. Así que desde esa perspectiva, yo creo, mi forma de pensar es en la escuela que dice que se multiplicó tan rápido esto, y tan rápido es que pueden haber sido 4,000, 5,000, 10,000, 100,000 personas en diferentes áreas, y que esas áreas, a consecuencia del clima, a consecuencia de la alimentación, a consecuencia de las cosas que estaban pasando, empezaron a desarrollar características diferentes a otras comunidades. Ahí surgen los asiáticos, ahí surge la diferencia de color, de piel. Dicen que a consecuencia de donde vivían, pues unos empezaron a ser más oscuritos que otros, otros con otros colores, así que desde esa perspectiva yo pienso que la diversidad surge en cuestión de tiempo y en cuestión de las reuniones que se hacían, y la diversidad enriquece el planeta. Eso. Por aquí dice Melba Enit Manzano, dice: hace poco fue publicado un artículo donde se hablaba de un descubrimiento arqueológico de una osamenta tan grande que confirma la existencia de estas personas de gran tamaño. Así que todo eso lo confirma la arqueología. Y nosotros tenemos a Goliat, que es un ejemplo, y otros gigantes que menciona la Biblia. Después de Goliat pelearon con otros gigantes. O sea, era una comunidad que existía, pero no dejaban de ser seres humanos. Ni eran demonios, ni eran ángeles. Para mí, hermenéutica. Bueno, y tenemos a Chacón también, te quiere, vaya Roskin, lo va a confiar. saludito, mi gran amigo. Un abrazote para él y su esposa.
Bueno, yo creo que tenemos, sí, por aquí para una más, yo creo que hoy tenemos, mire, que estas preguntas están súper. Sigan enviando sus preguntas, ok, sigan enviando sus preguntas, si no las contestamos hoy, tranquilo, mire, el próximo martes. Así que, dice por aquí, ser profeta, ¿es un don o un misterio otorgado por Dios? O un ministerio otorgado por Dios, porque se habla de escuelas de profetas. ¿Es esto bíblico? Bueno, hay 5 ministerios, y entre esos 5 ministerios que le habla el Nuevo Testamento, habla el ministerio de profeta. Vamos a repasarlo, a ver si mi memoria me ayuda. A unos llamo apóstol, a otros llamo maestros, a otros llamo pastores, a otros llamo evangelistas y a otros llamo profetas. Así que el ministerio del profeta está ahí, es un ministerio y es un hombre que Dios usa específicamente en el don de la profecía o en el don de discernir o del don de ciencia. Y está entonces en Corintios, cuando hablan de los dones del Espíritu, hay un don que se llama el don de la profecía. Así que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El don de profecía no le pertenece a nadie, el don de profecía le pertenece al Espíritu Santo y lo da como Él quiere a diferentes personas en diferentes adoraciones, en diferentes momentos. O sea, nadie tiene los dones, porque si alguien tiene el don, los demás se quedan sin los dones, así que los dones los tiene el Espíritu Santo y en momentos particulares lo pone un hombre o una mujer para que traiga una palabra de profecía, termina la palabra de profecía, entonces puede usarlo en otra persona. El ministerio del profeta es un ministerio que cuando yo lo miro a la luz de la Biblia se dedica precisamente a trabajar con la iglesia, a traer la sabiduría, a traer el sentir de Dios, y desde esa perspectiva nosotros vemos que los ministerios como que se mezclan. El pastor es maestro. Cuando uno predica desde el púlpito, los pastores, los evangelistas se convierten en profetas. Así que esa interrelación que hay en los ministerios hace que hombres como los pastores sean profetas en momentos particulares. Y no cabe duda que hayan gente que desarrolla el ministerio de profeta porque está constantemente anunciando, diciendo las cosas que van a suceder o que Dios está hablando, y se puede catalogar como un don de profeta. Si hay una escuela de profetas, porque para profetizar no hay que enseñar, o sea, usted para profetizar, Dios utiliza tus labios, tu boca, y inmediatamente trae la palabra profética. Escúcheme bien, porque hay gente que dice que cuando Dios los toma pierden su mente. La mente no la pierden en ningún momento. Tú eres un instrumento de Dios, pero con conciencia. Así que el don de profecía es lo que toma es tu lengua, y toma tu lengua y empiezas a hablar lo que el Señor quiere que tú hables. Y ahí está lo difícil, porque si es Dios, tú vas a hablar lo que Dios dice. Si se mezclan en un momento dado tus emociones o tu sentir, y como la que estás hablando, la persona que estás hablando, tú lo quieres mucho, pues todo va a estar bien. Porque hay emociones que se identifican. Por eso el Señor, cuando habla en el Nuevo Testamento sobre el orden profético, dice, no juzgues al profeta, juzga la profecía. Si la profecía no se parece a lo que Dios ha establecido en el propósito de Dios para ti, y si no se parece al orden bíblico, entonces júzgala y espérate, esto no es para mí. Pero el profeta no, porque el mismo Dios sabía que los profetas pueden mezclarse. Y si puede haber una escuela de profetas, tal vez para hablar sobre las cuestiones éticas, sobre las cuestiones de comportamiento, como hay precisamente educación para los pastores y educación para los evangelistas. Así que no lo veo mal si se está utilizando en ese juicio, pero si la escuela de los profetas lo que te están enseñando es a profetizar, pues entonces ahí tendría que ponerle yo un signo de interrogación, porque no se parece a lo que es el orden bíblico. Correcto. Yo creo que, verdad, obviamente nosotros tenemos, y yo tengo que dar gracias a Dios, la organización a la que yo pertenezco tiene tremendas universidades, escuelas teológicas, que una cosa es el estudio de la teología. Una cosa es estudiar, ¿verdad?, la palabra, el conocer, fundamentarnos en la palabra de Dios, que eso es necesario, claro, no solo para los que quieren ser pastores, evangelistas o misioneros. Yo creo que esto es importante para todo creyente. O sea, yo enfatizo en mi iglesia a que los hermanos, no importa la edad que tengan, si nunca ha estudiado un instituto bíblico, ha estudiado, que entren a estudiar en el colegio teológico. De hecho, aprovecho para anunciar
ahí está la clase, la orientación es este viernes a las 7 de la noche en nuestras facilidades para el próximo año escolar del Colegio Teológico Biblo. Mire, con tremendos profesores, y usted puede hacer desde un asociado hasta un bachillerato en teología. ¿Con qué intención? Yo no digo que usted vaya a ser pastor evangelista, no, porque ese es el don de Dios. Eso es el don de Dios, que Dios le va a dar el llamado, y quien llama es Dios. Y si Dios te llama, aunque tú no tengas la preparación, si Dios te llama, la responsabilidad entonces es prepararnos, porque Dios te llamó. Y si no te ha llamado y te preparas, pues mucho mejor, porque en el día que Dios te llame, ya tú estás listo para coger la carabina al hombro, como decimos nosotros, ya estás listo. Así que la preparación teológica no tiene que ver nada con el sentir de que yo quiero ser esto, lo otro en la iglesia, es prepararnos. En términos de la escuela de profetas, eso, me parece muy bien el planteamiento que haces, obispo, porque realmente la profecía viene de parte de Dios y viene en el momento indicado de lo que Dios quiere decir, a quien Dios quiere decir o a quienes Dios quiere decir, que quiere mandar ese mensaje directamente al Señor. Así que enseñar a cómo profetizar cosas es lo que yo pongo en tela de juicio. Oye, no se puede, yo creo que son cuestiones espirituales. Si hay ministerios, sí, yo creo que hay ministerios de pastores y hay ministerios de profetas, porque así lo establece la Biblia, pero las escuelas de profetas no pueden enseñarte a profetizar, sino las escuelas de profetas tienen que enseñarte el contenido bíblico y el comportamiento ético que deben tener los ministerios. Así que, oye, quisiera terminar mi programa, no todas las veces, pero algunos, porque me han estado preguntando, mire, obispo, recomiéndeme algún librito. Pues yo dije, mira, voy a usarlo a través del programa, así que hoy, claro, voy a terminar con este libro de Gary McIntosh y Samuel Rima, cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo. Cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo es un libro que yo recomiendo para los líderes, para los laicos. Este es un libro que usted debe leerlo, porque trabaja precisamente con las situaciones difíciles del carácter y del comportamiento humano cuando usted está liderando, y está liderando en la iglesia, está liderando, puede estar liderando en cualquier otro sitio, ¿verdad? Pero si usted es un hombre o una mujer de Dios, este libro te va a ayudar a entender aquellas cosas oscuras que tú a veces dices, ¿será esto posible? ¿Cómo yo lucho con esto? Te recomiendo este libro, y esto va a ser con el permiso de nuestro hermano Lemuel. Yo quisiera que de vez en cuando en vez me permitas presentar estos libros, que yo no gano nada con esto, o sea, no es que yo no tengo librería ni nada que tiene que ver con esto, pero como me encuentro en la gente, me dice, recomiéndeme libros, pues mire, primero que estoy recomendando este libro, que es un libro increíblemente bueno y que lo recomiendo para beneficio de todos ustedes. Así que gracias por esta oportunidad, simplemente parte de la consejería de la consejería pastoral. Repito, yo no tengo nada que ver, ni tampoco Lemuel, nosotros no tenemos nada, no vendemos libros ni nada de esas cosas, pero para que usted pueda leer cosas que vayan enriqueciendo su vida de una manera especial. No, ahí lo puse en pantalla gigante. Aquí el dueño es usted, el dueño del espacio es usted, así que usted hace aquí lo que usted quiere. Yo lo sigo, yo sé que lo que usted trae es bueno y lo que está recomendando es buenísimo, así que yo, carta abierta.